Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre los receptores sensoriales, es decir, aquellos que permiten codificar la información, ¿sí?, que recibimos de nuestro entorno, de todo lo que nos rodea y también de nuestro medio interno, y transformarlo en una señal que pueda ser captada e interpretada adecuadamente por los centros nerviosos superiores. Entonces, para comenzar a hablar de los receptores sensoriales, vamos a tener que tener muy en claro, primero, conceptos básicos de sinapsis, ¿sí?, y de conexiones interneuronales, cuestiones que ya hemos empezado a ver en otras charlas. Y es por ello que para esta charla en particular vamos a comenzar planteando los temas, ¿sí?, que vamos a ir tratando. Primero vamos a hablar de los tipos de receptores del sistema sensorial, las características de los receptores, potenciales y adaptaciones, es decir, potencial de receptor y adaptaciones de estos receptores, ya vamos a ver a qué me estoy refiriendo, la velocidad de conducción de las fibras, también hablaremos de los campos receptores o receptivos, características de los mecanorreceptores y características de termo y nociceptores. Muy bien, para comenzar entonces, vamos a empezar hablando de los mecanismos de la recepción de la información. Una clasificación de los receptores que permiten interpretar la información que recibimos entonces del medio externo y del medio interno, habla de una división entre lo que serían los receptores que permiten decodificar o interpretar la información del sistema aferente general, es decir, somáticos generales, o a partir de la interpretación de la información que venga de sistemas somáticos especiales, ¿sí? Ya vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Por el lado de lo que sería la recepción de la información a través del sistema somático general, ¿sí?, las vías aferentes, serían los receptores caracterizados o divididos entre exteroreceptores, es decir, aquellos que permiten captar información del exterior, propios receptores, aquellos que permiten también captar o recibir información e interpretarla desde los sistemas internos, al igual que los interoreceptores que van a darnos información sobre distintas respuestas viscerales. Entonces, los esteroreceptores llegarán a través de los nervios periféricos sensoriales y las vías epinotalámica, y la modalidad sensorial que captarán serán tacto, dolor y temperatura. Los propios receptores, a través de las vías de los cordones posteriores, principalmente recibirán información de vibración, posición y discriminación. Y como habíamos dicho, los interoreceptores, principalmente respuestas viscerales y también dolor. En cuanto a los somáticos especiales, lo que podemos decir es que van a ser los receptores de los órganos de los sentidos, es decir, que van a llegar principalmente a través de vías aferentes de los pares craneales, y ahí vamos a tener todos los sentidos propiamente dichos: olfato, visión, gusto, tacto, dolor, temperatura, audición, equilibrio, respuestas autonómicas y reflejos. Muy bien. ¿Qué es lo que va a permitir entonces esta recepción de información? Por un lado, hacerla consciente, ¿sí? Es decir, que esos estímulos serán decodificados, nuestro cerebro los interpretará, ¿sí?, se hará una integración, y a partir de ahí se podrá emitir una respuesta, ¿sí?, hacia el medio ambiente. Es decir, que yo voy a tener un sistema aferente o de entrada, ¿sí? Hoy vamos a hablar de los receptores, pero a medida que vayamos avanzando en las charlas y en las clases, hablaremos de los nervios, las vías ascendentes, ¿sí?, y aferentes, las zonas de integración, ¿sí?, sensorial, o la corteza somatoestésica, donde tenemos la participación del tálamo, la vía tálamo-cortical, la corteza sensorial, la corteza de asociación y zonas corticales primarias, y que esto se interpretará y se dará una respuesta que va a requerir la participación, en muchos casos, de la integración motora o la corteza motora, a través de la vía córtico-espinal descendente, sistema piramidal y extrapiramidal, los nervios motores craneales y espinales, y la participación de los músculos y la unión neuromuscular. Entonces, esta primera etapa en la cual vamos a charlar hoy, vamos a hablar principalmente de la recepción, ¿sí?, de los estímulos del ambiente.
Entonces los estímulos que van a llegar a través de distintas modalidades, ¿sí? Se lo denomina así a la característica que tiene el estímulo para transformarse en este sensor que va a ser específico en una señal eléctrica, ¿sí? Esta modalidad será la deformación mecánica del receptor de estiramiento, por ejemplo, de un mecanorreceptor, la aplicación de un producto químico sobre la membrana de ese receptor, como puede ser un quimiorreceptor, cambios en la temperatura de la membrana del receptor, como podrá ser un termorreceptor, o efectos de la radiación electromagnética sobre el receptor, como pueden ser los receptores de la visión, ¿sí? Todos ellos lo que generarán es un estímulo y sobre este estímulo lo que se generará será un flujo de iones a través de la membrana. Este flujo de iones lo que va a dar es un potencial del sensor, ¿sí? Que lo que va a hacer justamente es un cambio de potencial, ¿sí? Que en algunas ocasiones no alcanzará a superar el umbral y desencadenará un potencial de acción, y en otras ocasiones sí, desencadenará un potencial de acción, que ya vamos a ver las características de este potencial receptor, pero lo importante es que se codificará esta información a través de un cambio de potencial y se propagará, ¿sí? A través de esta neurona presináptica para decodificarse, ¿sí? Para generar la interacción en una sinapsis con otra neurona, ¿sí? La neurona postsináptica. En esta decodificación, la información, que en un principio fue un cambio del potencial eléctrico, significará en el momento de la unión sináptica una liberación de cierta cantidad de neurotransmisores, ¿sí? Que lo que harán será recodificar esta señal para seguir enviando y propagando a los sectores de integración, ¿sí? Nerviosa la información recibida. Entonces vamos a tener distintas características. Primero, entonces, si supera o no supera el umbral, este potencial sensor. Luego la frecuencia, ¿sí? de potenciales de acción generados a partir del estímulo, ya vamos a ver qué características tiene, y luego el potencial postsináptico, ¿sí? Donde vamos a tener las particularidades de la sumación espacial, temporal, inhibición lateral, cuestiones que ya se han charlado en otras clases. En particular, para hablar de las características de los receptores sensoriales, vamos a hablar primero del potencial del receptor. Los receptores sensoriales tienen la particularidad de cuando el potencial sube por encima del umbral, desencadena potenciales de acción de la fibra nerviosa unido a él, ¿sí? Esto es lo que comentábamos recién, y cuanto más asciende el potencial del receptor por encima del umbral, se vuelve mayor la frecuencia de potencial de acción, cuestión que se va a traducir en una mayor liberación, ¿sí? Y en esa frecuencia también de liberación de neurotransmisores a nivel de la unión entre la neurona presináptica y postsináptica. Entonces, el estímulo, en la medida que va aumentando, aquí se da el ejemplo de un estímulo de presión, ¿sí? Por aumento de peso, fíjense la respuesta cómo aumenta la cantidad de frecuencia de potenciales de acción estimulados, ¿sí? O producidos en el tiempo. Por otro lado, también, si el potencial es mayor en un menor tiempo, esto se traduce, ¿sí? En impulsos o potenciales de acción que son generados también en un menor tiempo, cuestión que permite traducir la información de manera adecuada, ¿sí? Del estímulo que llega y en diferentes modalidades, a transformarlo en un potencial eléctrico. Por otro lado, también la velocidad con la cual se producen los distintos estímulos se traduce en potenciales de acción que van a ocurrir, ¿sí? En distintos momentos de tiempo, y lo cual también es una característica del potencial del receptor, lo que se denomina frecuencia de vibración. Algo importante que tienen el potencial receptor es que presenta un amesetamiento en la parte final de la respuesta, y esto es porque la intensidad del estímulo en un principio logra desencadenar una amplitud de potencial elevada, ¿sí? Recordemos que los potenciales de acción son a todo o nada, pero es importante interpretar que en la medida que la intensidad del estímulo va aumentando, ya supera alrededor del 70-75%,
la amplitud de potencial del receptor pasa a ser casi la misma y cercana al 100%, lo cual implica que una vez que se supera cierto estímulo umbral, la respuesta va a seguir siendo interpretada como máxima y la misma para ese receptor. En cuanto a otra característica del receptor sensorial, podemos hablar de que los receptores sensoriales tienen adaptación, ¿sí? Adaptación que va a ser distinta para cada uno de ellos, dependiendo también la función a la cual atañen, ¿sí? Todos los receptores presentan esta adaptación, entonces que puede ser parcial o total. Al principio la frecuencia de impulsos es alta y luego disminuye. Eso es simplemente la explicación del fenómeno de adaptación. Un mecanismo que explica la adaptación se da por la acomodación de la fibra, por la disminución de la cantidad de canales de sodio disponible para despolarizar la membrana. Los receptores de adaptación lenta se denominan tónicos, mientras que los de adaptación rápida se denominan fásicos. Los tónicos son los que van a permanecer enviando señales todo el tiempo mientras son estimulados, ¿sí? Esto es principalmente para aquellos que tienen que dar información en todo momento, como pueden ser los vestibulares, los propioceptores musculares, y también son del tipo tónico los receptores de dolor, mientras que los fásicos son aquellos en los cuales se va a producir una rápida estimulación y luego van a dejar de enviar estímulos, ¿sí? Por el fenómeno de acomodación, para volver a dar otra señal cuando se discontinúa el estímulo propiamente dicho. Este es el ejemplo de los corpúsculos de Pacini y de la piel, ¿sí? Muchos de los receptores táctiles tienen esta característica. En cuanto a la velocidad de conducción, es importante también tener en cuenta que no todos los receptores sensoriales están interconectados con una fibra que envía la señal a igual velocidad hacia el sistema nervioso central, ¿sí? El diámetro de la fibra y la mielinización del axón determina la velocidad a la que la información viaja al sistema nervioso. A mayor diámetro y la presencia de mielinización, mayor velocidad. Así, aquellos receptores, como por ejemplo los de los usos musculares o tendones musculares, el órgano tendinoso de Golgi, es decir, los propioceptores, son órganos interconectados a fibras rápidas, ¿sí? De tipo A-alfa, lo cual va a implicar, o 1A y 1B, lo cual va a implicar una rápida información que va a ser llevada al sistema nervioso central, y esto es principalmente porque son los encargados de los ajustes de la posición del cuerpo, ¿sí? Ya vamos a ver algunas características de los propioceptores, y también los vamos a ver más en profundidad cuando veamos reflejos y también las charlas de músculo esquelético. Pero sí quería comentar que, por ejemplo, los receptores táctiles, ¿sí? Son tipo fibras A-alfa, los cuales son de alta velocidad, ¿sí? Si lo comparamos con los otros tipos de fibras conectadas a fibras A-delta o C, como pueden ser los nociceptores o los receptores de frío y calor, que fíjense que son fibras de baja velocidad, lo cual implica que van a llevar de manera más lenta el estímulo del sistema nervioso central, y eso les va a dar también una mayor perduración en el tiempo mientras se mantenga el estímulo. Entonces, esta información va a ser importante también relacionada al tipo de función que tenga cada una de estas fibras. En cuanto a los campos receptores y la discriminación espacial, lo que podemos decir para los receptores sensoriales es que vamos a tener distintos campos receptores en función de la característica de cada uno de los receptores, ¿sí? Ya vamos a ver, por ejemplo, que el campo receptor de los corpúsculos de Pacini es muy amplio, ¿sí? En la piel, lo cual permite discriminar poco cuando este corpúsculo se despolariza, mientras que por ahí, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner tienen campos más pequeños, por lo tanto, cada vez que se despolarizan, lo que hacen es dar información de esos puntos determinados. Fíjense también que esta mayor discriminación se ubica, por ejemplo, en las puntas de los dedos, de las manos, ¿sí?
cuestión fundamental para la discriminación táctil fina. Esto también se da por la densidad de receptores, es decir, entonces una característica va a ser el campo del tipo de receptor y otro va a ser la condensación, ¿sí? O concentración, mejor dicho, de receptores que haya en cada lugar, ¿sí? En general hay sectores como la espalda, los muslos, las pantorrillas, donde además de tener los receptores táctiles que tengan campos menos específicos, también se presentan con menor densidad. Al haber menor densidad de estos receptores, aunque tengan la característica de tener campos más pequeños sensitivos, vamos a tener zonas donde vamos a tener una peor discriminación de 2 puntos principalmente, ¿sí? Esto me estoy refiriendo a 2 puntos que se separan en la piel por cierta distancia y que se los puede identificar como tal. En la espalda, por ejemplo, en los brazos, en los hombros, mientras que vamos a tener una mejor discriminación, por ejemplo, en los dedos, ¿sí? En las palmas, en el labio superior, en los dedos de los pies o en la planta del pie, ya que tenemos una mayor densidad de receptores en estos lugares. En cuanto a los tipos de receptores, bueno, los vamos a dividir ahora por el tipo de modalidad, ¿sí? Los mecanorreceptores, ¿sí? Que son todos aquellos involucrados en la sensibilidad táctil principalmente. Vamos a ver que no solo participan en lo que es la sensibilidad táctil cutánea, como pueden ser las terminaciones nerviosas libres, corpúsculos de Meissner, discos de Merkel, las terminaciones de Ruffini, sino también en la sensibilidad de los tejidos profundos, ¿sí? Los que dan la información propioceptiva, ¿sí? Como el órgano tendinoso de Golgi, los usos musculares, pero también, por ejemplo, son mecanorreceptores los ubicados en el oído y que nos dan la percepción acústica, ¿sí? Y se ubican en la cóclea, también aquellos relacionados al equilibrio, como los receptores vestibulares, y la presión arterial, como los varoreceptores ubicados en los senos carotídeos y aórticos. ¿Sí? Entonces fíjense que mecanorreceptores no son únicamente los táctiles, como uno suele asociar, sino que esta modalidad se encuentra distribuida en nuestro cuerpo en distintos órganos para distintas características que debemos censar e interpretar para dar una respuesta a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a los termorreceptores, acá sí ya es más específico, tenemos receptores para el frío y receptores para el calor, y vamos a ver que algunos receptores de frío y de calor también se mezclan, digamos, con nociceptores, porque es importante dar información en situaciones de frío y calor extremo, de dolor, para que sirva de señal de alerta, ¿sí? En cuanto a los nociceptores, los más característicos son las terminaciones nerviosas libres, ya vamos a ver en dónde se las encuentra y frente a qué tipos de estímulos desencadenan sus potenciales de acción. Y los receptores electromagnéticos, ¿sí? Que son los encargados de la visión, que vamos a ver son los conos y bastones, los conos encargados de la interpretación o la captación de la señal o identificación de colores, mientras que los bastones son los que permiten la visión en la oscuridad, ¿sí? Principalmente blanco y negro. Muy bien. En cuanto a los quimioreceptores, esto es un grupo de receptores muy importante porque además del gusto y el olfato, que van a ser 2 órganos de los sentidos importantes que vamos a ver en el sistema nervioso, ¿sí? En el gusto los botones gustativos y en el olfato el epitelio, los presentes en el epitelio olfatorio, tenemos muchos quimioreceptores que hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, el sistema respiratorio, como los sensores de oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Para modificar el comportamiento respiratorio. También en el sistema renal vimos los osmoreceptores, ¿sí? Que son neuronas ubicadas en el núcleo supraóptico y paraventricular, que detectan la osmolaridad del líquido extracelular y por tanto producen ajustes a nivel del sistema renal para concentrar o diluir la orina. También hemos visto
en el sistema digestivo algunos quimiorreceptores que permiten la discriminación o detección de la glucosa en sangre, aminoácidos, ácidos grasos en sangre, que también veremos y están muy relacionados con el sistema endocrino, el último de los módulos que veremos en fisiología y biofísica. Muy bien, para comenzar vamos a hablar de los mecanorreceptores, ¿sí? Receptores táctiles y de posición, y principalmente vamos a hablar en esta charla, ¿sí? De los termorreceptores y nociceptores, todos los que están incluidos dentro de lo que es sensibilidad somática. Vamos a dejar los receptores sensoriales específicos como gusto, olfato, visión y audición para charlas que vendrán en las próximas semanas. Entonces, lo que podemos decir en cuanto al tacto, o los receptores táctiles, es que son los encargados de la recepción de sensaciones de tacto, presión, vibración y cosquilleo, mientras que los de posición vamos a ver que podemos definirlo como estática o de movimiento, ¿sí? O dinámico. En cuanto a la sensación táctil y posicional, son los mismos tipos de receptores, ¿sí? Y la principal diferencia es dónde están ubicados estos mecanorreceptores, ¿sí? Entonces, en este cuadro podemos ver un resumen, ¿sí? De lo que son todas las terminaciones sensitivas y la respuesta frente a mecanorreceptores, ¿sí? Y los tipos de receptores los podemos dividir de varias maneras. Una de ellas es a través de ver si son encapsulados o no encapsuladas. Las terminaciones nerviosas libres en general son las que reciben el dolor, ¿sí? Pero también permiten la discriminación del tacto grueso y el cosquilleo, ubicados principalmente en la epidermis y dermis, ¿sí? Aunque también los encontramos en las cápsulas articulares, huesos, pulpas dentales. Los discos de Merkel, ¿sí? Están en la piel lampiña o sin pelo, ubicados principalmente en las puntas de los dedos, los folículos pilosos, y sirven para el tacto. Ya vamos a ver enseguida algunas especificaciones más. Los receptores ubicados en los folículos pilosos se ubican alrededor del bulbo, ¿sí? Y también permiten la sensación táctil, mientras que aquellos encapsulados, vamos a ver los corpúsculos de Meissner y de Pacini, que sirven para la discriminación táctil entre dos puntos, ¿sí? También para presiones mecánicas profundas y vibratorias, dependiendo en qué lugar están ubicados cada uno de ellos. Fíjense que los corpúsculos de Pacini no solo están ubicados a nivel de la dermis, sino que también están ubicados en ligamento, cápsulas articulares, pleura, pericardio y genitales, cuestión que dará información también de presión mecánica profunda y vibración, ¿sí? En estos sectores. En cuanto a la ubicación de estos receptores a nivel de la piel, vamos a ver que tenemos algunos que están localizados más superficialmente y otros más profundos, ¿sí? Eso va a estar también relacionado al tipo de información que dé cada uno. Lo que podemos decir es que las terminaciones nerviosas libres van a ser fibras de conducción más lenta, ¿sí? De tipo A delta o C, encargadas principalmente de la recepción de dolor y como habíamos dicho, vibración, ¿sí? Y de tacto grueso, por el tipo de información que llevan. Sin embargo, los receptores cutáneos, como los corpúsculos de Meissner y de Merkel, que son de campo receptivo pequeño, permiten la discriminación nítida y bien definida, ¿sí? Estos irán por fibras de tipo A-beta, ¿sí? Es decir, que dan información rápidamente al sistema nervioso central, y tienen distintas velocidades de adaptación. Esto permite que la información de estos campos nítidos se dé en distintos momentos a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? El corpúsculo de Meissner tiene una velocidad rápida de adaptación, ¿sí? Mientras que el disco de Merkel tiene una adaptación lenta. Fíjense también que los corpúsculos de Meissner son bien superficiales, ¿sí? Al igual que los discos de Merkel. Entonces esta información táctil discriminatoria fina se da por estos dos receptores ubicados principalmente o en la epidermis o en la unión entre epidermis y dermis. Mientras que los corpúsculos de Pacini, ¿sí? Y los de Ruffini son
de campo receptivo más grande y poco definido, ¿sí? Y fíjense que se ubican en la profundidad de la dermis y la hipodermis. Esto lo que permite es otro tipo de recepción de información, ¿sí? También tienen velocidades de adaptación lenta, los de Pacini son rápidos, mientras que los de Ruffini son lentos. Todos son llevados a través de fibras A beta hacia el sistema nervioso central, pero la distinta ubicación y distintas características de información que reciben permiten interpretar de manera diferente la información, ¿sí? Es importante saber que corpúsculos de Meissner, Pacini, Merkel y Ruffini se ubican principalmente en la piel lampiña, mientras que las terminaciones asociadas al pelo y las terminaciones nerviosas libres se ubican en aquellas piel que contiene pelo, ¿sí? Que contiene folículo piloso. En cuanto a la propiocepción, lo que podemos decir es que vamos a tener dos tipos de información de posición de nuestro cuerpo que tiene que ser llevada a nivel del sistema nervioso central. Uno va a ser la información estática y otra va a ser la información dinámica. Y esta información propioceptiva se va a llevar a través de receptores ubicados en las fibras musculares y sus tendones, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los receptores con distintas velocidades de adaptación se ubicarán dentro de la fibra muscular, ya esto lo vamos a ver más adelante en más detalle, pero solamente ahora para ir identificando algunas estructuras, las fibras de bolsa nuclear y de cadena nuclear, ¿sí? Dan sensibilidad dinámica, ¿sí? Principalmente los de bolsa nuclear, informando sobre longitud y velocidad de cambio, ¿sí? De longitud y velocidad del músculo. Mientras que principalmente las fibras de cadena nuclear, ¿sí? Que las tenemos aquí, informan más que nada sobre la propiocepción estática, ¿sí? Y con cambios menos dinámicos de longitud y tensión. El órgano tendinoso de Golgi informa precisamente información sobre la tensión, son órganos que detectan ubicados en la región de los tendones, ¿sí? Y informan sobre la fuerza muscular y la tensión de ese músculo, y las terminaciones de Ruffini también participan en el movimiento y dan información al sistema nervioso sobre la posición de la extremidad, ¿sí? Entonces, todos estos son los propios receptores, ¿sí? Musculares y articulares que permiten informar al sistema nervioso central de el movimiento y la ubicación de las distintas partes de nuestro cuerpo con respecto al medio externo. En cuanto a los termorreceptores, lo que podemos decir es que son receptores que permiten identificar frío y calor, ¿sí? Los termorreceptores entonces van a informar sobre frío-calor y también van a informar sobre el dolor. Lo que se puede decir es que hay zonas, ¿sí? Donde van a participar receptores que van a informar sobre frío con dolor, esto estamos hablando de frío extremo, ¿sí? Receptores únicamente que van a ser para el frío, ¿sí? Ubicados en toda la piel y que van a dar una información en un rango más amplio, ¿sí? Receptores únicamente para el calor, ¿sí? Pero que se van a superponer, fíjense, en áreas donde también tenemos información o receptores de frío que están despolarizándose. En este rango vamos a tener algunas particularidades que veremos en el trabajo práctico de termocepción, ¿sí? Y por otro lado, vamos a tener también receptores de calor con dolor que van a ser importantes para dar información a nuestro cuerpo sobre las quemaduras, ¿sí? Entonces fíjense que en las situaciones extremas de calor o mucho frío, el dolor va a terminar superando a la información de frío o calor, es decir que ya sea una quemadura por frío o por calor, ambos van a terminar sintiéndose como una forma de dolor. Esta información viaja a través de fibras de tipo C, ¿sí? Aunque algunas también pueden tener fibras A delta, que son unas fibras de conducción un poco más rápidas, principalmente aquellas asociadas con el
dolor. Los termorreceptores tienen adaptación, por lo que uno, cuando permanece en una determinada temperatura, ¿sí?, se pierde el estímulo. Mientras que cuando uno produce un cambio de temperatura abrupto, estos termorreceptores liberan o desencadenan potenciales de acción, y es por esto que cuando una persona permanece en un ambiente frío se termina acostumbrando a ese o se adapta al frío ambiental, y siente mucho más el cambio de temperatura cuando ingresa a una zona con una temperatura mayor, ¿sí? Ahí es donde nota que estaba en otro ambiente con más frío. Lo mismo ocurre cuando uno pasa de un ambiente caluroso a un ambiente frío de golpe, ¿sí?, que ahí quizás nota más que se estaba en un ambiente con más calor, como puede pasar desde el exterior en verano a un lugar donde tenga aire acondicionado, ¿sí? En cuanto a los termorreceptores, se los ha caracterizado, se los ha denominado como canales TRP, ¿sí? Estos canales TRP tienen la particularidad de producir potenciales de acción en distintos rangos de temperatura, ¿sí? Entonces hay muchos de ellos que ya se han caracterizado, ¿sí? Los TRP4 y 3 son los que están principalmente despolarizando en temperaturas ambientales dentro del rango normal, al igual que los TRPM8, ¿sí? Mientras que aquellos que van a desencadenar un potencial en temperaturas más extremas van a ser los TRPV1 y 2 para el calor y los TRPA1 para el frío, ¿sí? Muchos de estos canales, ¿sí?, son despolarizados por distintas sustancias como la capsaicina, el alcanfor o el mentol, y es por eso que estas sustancias químicas, como puede ser, por ejemplo, un caramelo mentolado, da una sensación de frío, ¿sí?, ante la exposición, ¿sí?, a un receptor de temperatura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto ocurre cuando uno ingiere un caramelo mentolado, ¿sí?, que siente una sensación de frescura en la boca, o distintos, por ejemplo, analgésicos tópicos que tienen sustancias que dan esa sensación de frío, por la exposición principalmente de estas sustancias químicas a los receptores de temperatura, lo cual muchas veces puede aliviar el dolor. Muy bien, para ya ir terminando vamos a hablar muy brevemente de los nociceptores, ¿sí?, los receptores de dolor. Recordemos que todos estos esta recepción de sensibilidad somática la vamos a ver más en profundidad también, y vamos a retomar varios conceptos que hemos visto hoy en las charlas de corteza somatosensorial y somestesis y propiocepción, ¿sí? Pero para hacer un breve comentario sobre los nociceptores o receptores del dolor, lo que podemos decir es que hay distintos estímulos que pueden producir dolor, ¿sí? Pueden ser químicos, mecánicos y térmicos, ¿sí? Los térmicos ya lo hemos visto, los mecánicos también, y ahora vamos a hablar también un poco de los estímulos químicos que pueden producir dos tipos de dolor principalmente: el dolor agudo, punzante, intenso o eléctrico, y el tipo de dolor crónico, sordo, urente o pulsátil, que va a depender muchas veces del tipo de fibra que va a llevar este estímulo hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Los receptores de dolor poseen escasa o nula adaptación, y esto es importante que no tengan adaptación como pasa con los de temperatura, porque el dolor es un síntoma importante, ¿sí?, o un síntoma de alerta, ¿sí?, o de alarma. Entonces es importante que el dolor o los nociceptores no tengan adaptación. E inclusive hay fenómenos de hiperalgesia, ¿sí?, que veremos más adelante, donde en la zona donde hay una lesión se produce un aumento en la sensibilidad de los receptores, con un área denominada hiperalgesia primaria y un área de hiperalgesia secundaria, todas ellas
determinadas principalmente por la liberación de productos químicos en los fenómenos inflamatorios cuando tenemos, por ejemplo, una lesión por una lastimadura, ¿sí? Aquí se producirá la liberación de distintos mediadores, la bradiquinina, la serotonina y la prostaglandina 2, son los principales mediadores caracterizados para estimular nociceptores, y es por esto que aparecen estos fenómenos que hablábamos recién de hiperalgesia. Dentro de los nociceptores vamos a tener distintas características dependiendo de su localización. Vamos a tener algunos musculares, otros viscerales, que van a responder en general a las mismas sustancias químicas, pero también a otras como pueden ser las que están encargadas de aquellos receptores que responden, por ejemplo, al potasio, ¿sí? O alguna otra sustancia relacionada a la inflamación. También tenemos nociceptores viscerales, ¿sí? Que van a mediar el dolor visceral, por ejemplo, aquellas fibras ubicadas en el corazón, o en el aparato respiratorio, o en el aparato digestivo, donde hay distintas tipos de nociceptores específicos, como pueden ser los receptores J en el aparato respiratorio, o aquellos que responden a la irritación en los pulmones, ¿sí? Todos ellos van a responder a distintas sustancias por el tipo de funcionalidad que tienen. Por ejemplo, en el aparato respiratorio van a ser muy importantes aquellos receptores de dolor que respondan a gases y aerosoles irritantes, ¿sí? O a estímulos mecánicos. Los receptores J son importantes porque también responden a la congestión o el edema pulmonar. En el aparato digestivo también vamos a tener algunos mecanorreceptores, ¿sí? Que van a actuar como nociceptores, y en el sistema urogenital también hay nociceptores de tipo polimodal, lo que significa que pueden responder a cualquiera de los estímulos, ya sea químico, mecánico o térmico, y entonces van a ser los que den la información al sistema nervioso central. Resumiendo, lo que podemos decir es que en todo lo que son los receptores cutáneos vamos a tener en la piel distinta información, ¿sí? Ya sea superficial o profunda, ¿sí? Que va a viajar por distintas fibras nerviosas para llevar la información principalmente al sistema nervioso central y dar esta interpretación de lo que es el medio externo y el medio interno. Entonces vamos a tener una interacción en distintas zonas de lo que van a ser mecanorreceptores cutáneos, termorreceptores cutáneos y nociceptores, ¿sí? Los cuales todos van a estar informando sobre estímulos táctiles, por ejemplo, pellizcos, roces, presiones, ¿sí? Cambios transitorios de temperatura, que no sean dolorosos, o también que sean dolorosos, y que sea necesario llevar la información a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces va a ser importante la interacción de todos estos receptores, ya sean superficiales y profundos, para los próximos o las próximas charlas que vamos a tener para ir interpretando o conociendo cómo funciona la integración de respuestas que se produce cuando uno recibe un estímulo del medio interno o del medio externo y en base a eso ejecuta una acción. Bueno, muy bien, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención.